Hola, bienvenidos, buenos días mis queridos estudiantes, ¿cómo están? Espero, ¿verdad?, que se encuentren muy bien. Y pues bienvenidos, ¿verdad?, a la clase de esta semana, ¿verdad? Y pues como tienen en su presentación el tema que vamos a estar hablando un poquito, ¿verdad?, explicando un poquito, viendo detalles, se titula El resumen y el parafraseo. Aquí vamos a estar estudiando, ¿verdad?, sus conceptos, características, ¿verdad?, y algunos ejemplos. Entonces, sin más preámbulos, pues vamos a iniciar, ¿verdad?, con el resumen. Iniciemos entonces con el resumen. Vamos a iniciar dando un concepto, ¿verdad? Luego vamos a ir viendo cuál es el objetivo de un resumen y cómo se puede hacer un resumen, que es algo, ¿verdad?, que ustedes tienen que manejar muy bien. Para iniciar, ¿verdad?, el resumen, nosotros ya sabemos que es un texto, ¿verdad?, extenso algunas veces, ¿verdad?, y otras veces, ¿verdad?, se presenta breve, ¿verdad? En un resumen lo que nosotros hacemos es sintetizar, ¿verdad?, o abreviar las ideas de un texto de mayor tamaño y de mayor complejidad, ¿verdad?, y poder trasladarlo pues a un párrafo o un texto mucho más corto y mucho más breve, ¿verdad? Por eso el resumen es sintetizar todas las ideas que estaban en un texto grande, entonces nosotros, ¿verdad?, colocarlas o resumirlas, ¿verdad?, o sintetizarlas en ideas más pequeñas. Entonces, normalmente, ¿qué es lo que voy a explicar a continuación, ¿verdad? Los resúmenes se realizan con la siguiente intención. Número uno, una de las intenciones de poder realizar un resumen, ¿verdad?, es poder brindar, ¿verdad?, una muestra del contenido de cualquier libro, ¿verdad? Por eso se le llama resumen, porque lo que se quiere, ¿verdad?, es reducir la información. Otra de la intención de un resumen es poder permitirle, ¿verdad?, al investigador enterarse de todos aquellos puntos principales que tenga un artículo, ¿verdad?, ya sea un artículo académico, un artículo científico, ¿verdad?, cualquier tipo de texto. Entonces el investigador, ¿verdad?, se entera de los puntos principales y luego él comienza a sintetizar. Otra de las intenciones, ¿verdad?, u objetivos de un resumen es poder resumir la información de un texto, ¿verdad?, con apuntes, ¿verdad?, para poderlo leer de manera más clara, más simple y más sencilla. Eso es lo que hacemos nosotros, ¿verdad?, como cuando hacemos resúmenes de la clase, que lo que hacemos es que de aquella información grande, entonces nosotros la trasladamos o la sintetizamos, ¿verdad?, en ideas más pequeñas. Otro objetivo es poder brindar, ¿verdad?, el núcleo de la información que se genera durante el periodo de tiempo. Si el tiempo es extenso, entonces poder, ¿verdad?, simplemente colocar la información más significativa, ¿verdad?, resumida de manera, ¿verdad?, más corta. Y lo último, uno de los objetivos más importantes del resumen es poder comprobar, ¿verdad?, como ejercicio la capacidad lectora de los alumnos de una escuela, que en este caso es lo que yo, ¿verdad?, quiero que ustedes aprendan muy bien. Poder leer, sintetizar y luego, ¿verdad?, transcribir de manera clara y sencilla el resumen que ustedes hicieron de un texto grande. Ahora bien, ¿cómo se puede hacer un resumen? Aquí detallo paso a paso, ¿verdad?, cuáles son los pasos correctos para poder hacer un resumen. El primer paso, escuchémoslo bien, chicos. El primer paso es leer el texto original a cabalidad. ¿Qué significa esto? Esto es lo más indispensable para poder hacer un resumen. Usted no puede hacer un resumen de un tema que usted no conoce, ¿verdad? Ni puede resumir un texto, ¿verdad?, leyéndolo solo por encimita. No. No puede usarlo. ¿Por qué? Porque usted no puede ignorar cuáles son las ideas principales y cuáles son las ideas secundarias de ese texto. Entonces el primer paso es leer el texto original a cabalidad, ¿verdad? Leerlo total y completo. El segundo paso es separar el texto en párrafos. Una vez que usted separa el texto, ¿verdad?, usted remarca o subraya, ¿verdad?, las ideas principales, las ideas secundarias, ¿verdad? Usted las subraya con su resaltador, ¿verdad? Entonces usted ya las dividió en categorías. Entonces, a partir de esas ideas, entonces usted ya comienza a hacer un buen resumen. El tercer paso, ¿cuál es? Luego de usted subrayar, ¿verdad?, las ideas, separar las ideas principales de las ideas secundarias, ¿qué es lo que hace usted? Transcribir lo subrayado.
¿Qué quiere decir esto? Que usted copia en su cuaderno las ideas principales y las ideas secundarias solamente, ¿verdad? Lo único que usted va a hacer es tratar de ordenar esas ideas de manera coherente, ¿verdad? Para que su resumen sea claro, sencillo, ¿verdad? Y muy entendible. El cuarto el cuarto punto, ¿cuál es? Redactar de nuevo el párrafo. Es lo que explicaba ahorita, ¿verdad? Volver a transcribir sus ideas principales y secundarias, ¿verdad? De manera ordenada, de manera bonita, ¿verdad? Que se pueda leer bien, que se pueda entender bien en sus propias palabras, ¿verdad? Esta vez usted lo redacta de nuevo ese párrafo, pero lo redacta en sus propias palabras. Y el último punto para hacer un buen resumen, ¿cuál es? Revisar lo que usted escribió. Una vez que usted ya escribió, ¿verdad? Que es el cuarto paso, que ya redactó su párrafo, entonces usted lo relee, ¿verdad? Y lo lee en voz alta. Y así usted va a ir eliminando palabras que quizás usted repitió muchas veces y busca un sinónimo. Usted lo vuelve a leer y usted ve que aquí hace falta una coma, coloca una coma. Entonces usted le añade un título, le añade subtítulos, ¿verdad? Sobre ese resumen que usted está haciendo. Y de esta manera usted se va a dar cuenta, ¿verdad? Que el resumen que usted realizó es de la manera correcta y sobre todo que el resumen está entendible, coherente, claro y sencillo, ¿verdad? Un lenguaje que se pueda entender, ¿verdad? Esto es algo que nosotros no desconocemos, es algo que ya manejamos, ¿verdad? Entonces debemos tomarlo en cuenta. Ahora nos vamos a la otra parte, ¿verdad? Del panorama, que es el parafraseo. No sé si usted en algún momento, ¿verdad? Había escuchado sobre esta frase, pero quiero explicarle un poquito de qué trata el parafraseo. Parafrasear, chicos, es escribir información de otro autor en tus propias palabras sin dar crédito al autor, ¿verdad? Vuelvo y repito. Parafrasear, ¿verdad? Es escribir información de otro autor en tus propias palabras sin dar crédito al autor. Eso significa parafraseo. Entonces, aquí puse 5 puntos, ¿verdad? Un poquito más claros para que usted pueda entender un poquito mejor. Punto número 1. Parafrasear, chicos, no es un resumen de las ideas principales. No, parafrasear no es un resumen de las ideas principales. Punto número 2. Parafrasear, ¿verdad? Es usado o usada para escribir ideas en diferente forma, algunas veces más directo, ¿verdad? O de simple forma que la original, ¿verdad? Simplemente es copiar lo mismo, ¿verdad? Que otra persona ya escribió, ¿verdad? O otras personas lo que hacen es colocar sinónimos de algo que ya está. Entonces eso es parafraseo. Escriben la información que ya otro autor puso, ¿verdad? Pero solo que lo hacen en sus propias palabras. Punto número 3. Cuando usted parafrasea, ¿verdad? Usando las ideas de alguien, pero no con las mismas palabras, usted tendrá que mencionar el autor de la fuente en el texto o una nota al pie de página. Si usted tomó una frase, digámoslo, de William Shakespeare, entonces usted va a escribir, ya sea entre comillas, William Shakespeare. Entonces vamos a saber que esa frase no es suya, sino que es de William Shakespeare. Entonces eso es algo importante, ¿verdad? Que debemos de manejar. ¿Por qué? Porque esa información no nos pertenece a nosotros, sino que le pertenece a otro autor, ¿verdad? Entonces, ahora bien, si usted usa el punto número 4, si usted usa las palabras exactas de alguien, o sea, tal cual, no le cambió nada, entonces usted necesita usar los signos de citación. Entonces, entre comillas, ¿verdad? Usted pone el nombre del autor, ¿verdad? O en el pie de la página, o sea, al final de la página, para darle, ¿verdad? Crédito que esa frase no es suya, ¿verdad? Entonces, eso siempre debe colocarlo. Y punto número 5, parafrasear, chicos, es aquí, bueno, un ejemplo, ¿verdad? Sustituir palabras con sinónimos, ¿verdad? Usar diferente orden de las palabras, ¿verdad? O variar parte del discurso y usar, ¿verdad? Lo que nosotros conocemos como la voz activa o una voz pasiva. Entonces, explicando de una manera más clara, cuando usted vaya a realizar un ensayo, ¿verdad? Que por lo general es donde más se usa el parafraseo. Recordemos algo, parafrasear, ¿verdad? Es escribir información de un autor, ¿verdad? En tus propias palabras, sin dar crédito al autor. Pero cuando usted copia la frase del autor tal cual, ¿verdad? Y usted no le cambió nada, entonces usted
abre las comillas, cita el nombre del autor, o sea, coloca el nombre del autor y ahí el maestro se va a dar cuenta que usted utilizó una frase, ¿verdad?, de otro personaje. Eso es parafraseo, ¿verdad? Pero si usted no escribió tal cual, ¿verdad?, la nota de ese autor, sino que utilizó sus propias palabras, pero la idea es del autor. Entonces lo que usted debe hacer en ese caso es, ¿verdad?, mencionar la fuente de ese texto. Entonces usted dice, por ejemplo, la fuente usted la sacó de un libro de Julio Verne. Sí, pero cuando usted va a utilizar una frase y no le cambia nada, entonces usted cita el nombre del autor. Eso es parafraseo. Y para concluir con el parafraseo, ¿verdad?, y dejarlo un poquito más claro, utilizar las ideas de otra persona, pero usándolos como si fueran propias, no, ¿verdad?, no es simplemente cambiar superficialmente el texto, ¿verdad?, sino que lo que usted hace es colocar sinónimos o poner unas palabras antes y otras después. Entonces, eso es parafraseo, ¿verdad? Utilizar ideas de otra persona, pero las acomodamos a nuestras propias palabras, ¿verdad? Entonces usted utiliza un sinónimo o cambia el orden, ¿verdad?, de esa nota. Entonces el parafraseo es leer el original, ¿verdad?, comprender lo que el autor dice, luego nosotros sintetizamos la información y la escribimos en nuestras propias palabras. Entonces ahí nosotros podemos notar dos tipos de parafraseo. El parafraseo, ¿verdad?, cuando yo copio tal cual una frase del autor, no le cambio nada, entonces cito al autor, después pongo entre comillas el nombre del autor y ahí el maestro se da cuenta que usted citó a alguien, que la frase de un autor. Pero el parafraseo del que le estoy hablando, ¿verdad?, es cuando usted lee la frase original, pero usted la cambia las palabras en sus propias palabras y coloca algunos sinónimos. Entonces usted ahí lo que hace es citar el libro o la fuente de donde sacó usted esa frase. Entonces eso es parafraseo, ¿verdad? El parafraseo se utiliza mucho en discursos, se utiliza mucho en ensayos, ¿verdad? Porque las personas, ¿verdad?, citan frases de otras personas para poderle dar un poquito más de fuerza, ¿verdad?, ya sea a su discurso o a su ensayo. Cualquier duda o pregunta que tengan, chicos, me la hacen saber. Nos vamos a quedar hasta este punto. Que tengan un bonito día y nos veremos la próxima clase.